Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con ustedes hoy y siempre. Me llamo Ash McEwen, soy el pastor de la Iglesia Metodista de Fairview y de Trinity, aquí en Dalton, Georgia. Trinity está ubicada en 901 Veterans Drive y Fairview está ubicado en 1735 Riverbend Road. Entonces están bienvenidos a unirse con nosotros en cualquier momento. Estamos continuando ahorita en nuestro estudio en Hechos. Hemos visto en las últimas semanas, hemos visto el cambio de la iglesia, como la iglesia comenzaba con muy poco, con 12, 120, 300, 120, 3,000, 5,000, 20,000, ya está avanzando, ya está aumentando y vidas están cambiándose. Eso es muy importante. La semana pasada, el domingo pasado, hemos visto el capítulo 9, hemos visto la conversión de Saulo, y Saulo fue una persona en contra del movimiento del camino, es en contra de los seguidores de Jesucristo, pero en un rayo de luz y una voz diciendo que, preguntándole, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se convirtió y conoció a Jesús. En la última parte de la historia, en capítulo 9, de Hechos, capítulo 9, Saulo está predicando, está hablando de Jesús en todo lugar. No todos lo aceptan. Hay algunas personas que no le gustan, entonces tratando de matarlo, entonces él se huyó. Durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Entonces él se escapó. El versículo 26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, aunque la distancia entre Jerusalén y Damasco es apenas unos 136 millas, 130 millas, no muy lejos. Según el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, ese viaje duraba 3 años porque Saulo está buscando entendimiento, está tratando de entender qué están haciendo Dios en su vida. Durante esa época, durante ese tiempo, ese 3 años, continuamos con la historia en Hechos capítulo 9, versículo 32. Dice, mientras tanto, eso es durante esos 3 años, mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro. Bueno, Pedro es el líder de la iglesia antigua. Dentro de poco, Saulo y Pablo va a tomar más y más responsabilidad, pero en ese momento es Pedro. Pedro ha estado con Jesús durante los años, de los 3 años que Jesús estaba en la tierra, y estaba allá cuando recibieron el Espíritu Santo en capítulo 2, y Pedro fue el que salió adelante para hablar a la gente quién es Dios, para explicar lo que estaba pasando. Fue Pedro que con Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde, mientras que se acaban el templo, han visto un hombre cojo. Y Pedro y Juan, capítulo 3, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, mírenos. Y el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y ese es el mensaje que Pedro predicaba durante todo su ministerio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Levántate. Jesucristo está aquí para nosotros. Jesucristo está queriendo mejorar la vida. Jesucristo está queriendo que nosotros levantemos para mejorar nuestras vidas. Y entonces Jesucristo va a ayudarnos. Y Pedro, predicando ese mensaje, fue puesto fue encarcelado. El concilio, los líderes del día han dicho que no predica más en el nombre de Jesucristo. Pedro dijo que bueno, yo voy a obedecer más a Dios y no a ustedes. Y eso ocurrió no una vez, 2 veces por lo menos. Y Pedro sigue con ese mensaje.
sigo en ese mensaje, dice en capítulo 9, mientras tanto que Saulo está en Arabia, tratando de entender lo que Dios está haciendo porque su mundo está cabeza abajo. Pedro viajaba, eso es capítulo 9 de Hechos, capítulo 9, versículo 32. Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conocía a un hombre llamado Eneas, a quien estaba paralizado postrado en cama hace 8 años. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Es igualito como el cojo, el hombre el paralítico en el templo. Él dice que Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Y al instante fue sanado. Y entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron a Jesús. ¡Wow! El perro me asustó. Pero, y poco después, él se fue a otro lugar. Había un creyente, capítulo 9, versículo 36. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego significa Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones y ese día se enfermó y se murió. Y la gente llamaron a Pedro y entonces mandaron al día para que la gente llamaron a Pedro diciendo que venga por favor. Y Pedro vino y cuando entraba el cuarto en la planta alta donde estaba viviendo a Dorcas, a Tabita, toda la gente está enseñando a Pedro las túnicas y la ropa que Dorcas les había hecho. Son muy conocidas la mujer. En versículo 40, pero Pedro les pidió a todos los que salieron del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviendo hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Nuevamente, levántate, levántate, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse, y después llamó a las viudas y todos los creyentes y la presentó viva. Wow, Pedro está levantando los muertos, están sanando los heridos, está predicando la palabra, está haciendo grandes cosas por el Señor. Y versículo 42, las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor a causa de lo que está predicando a Pedro, está predicando a los demás discípulos también. Y durante ese tiempo la iglesia está cambiando, el entendimiento. No solo Saulo está tratando de entender cómo Dios está trabajando, también los demás creyentes están viendo que Dios está haciendo algo nuevo a través del Espíritu Santo y Jesucristo. Dios está haciendo algo nuevo. Vemos esto, por ejemplo, cuando vemos que Pedro y Juan tocaba ese hombre paralizado. Y cuando tocaba ese hombre para levantarlo en el templo, significaba que Pedro y Juan ahorita ya son no tocables, ya son impuros, no pueden entrar al templo. También nos vemos que en la historia en Hechos capítulo 8 con Felipe se fue para la ciudad. Se fue al sendero de Gaza y en el camino encontró a un eunuco de Etiopía. El eunuco no fue ni 100% hombre ni tampoco 100% mujer, fue algo entre los dos. Y según la ley en Deuteronomio versículo 23 capítulo 1, ese hombre no puede entrar en la familia, no está admitido en el templo, en la familia de Dios. Y por eso la gente la gente lo rechazaba. Pero a Felipe no, guiado por el Espíritu Santo, él lo bautizó y lo dio la bienvenida a la familia de Dios. Cosas están cambiándose y la gente lo nota, los líderes están notándolo. Capítulo 10 comienza
con un cambio también. Dice, por ejemplo, Cornelio manda a buscar a Pedro. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Bueno, a Cornelio no fue judío, pero él creaba. Él es una de las personas. Si aquí es el círculo de los creyentes de judíos, había varias personas que rodeaban el círculo de los judíos. Y ellos escuchaban, ellos aprendieron, ellos comenzaban a creer, pero no son judíos. Y él está trabajando tal como Dios quiere que los judíos y los creyentes funcionen, vivan. Dice en capítulo 10, versículo 2, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como las 3, tuvo una visión, en la cual vio un ángel de Dios, se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. El ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Mira, cuando pienso en eso, cuando leo eso, yo pienso en otra parte de la escritura. Yo pienso en una historia durante la vida de Jesús, una prédica, una enseñanza de Jesús. No es en Lucas, y yo sé que debemos quedarnos con el mismo autor, pero Lucas no habla de esa historia. Pero Mateo sí. En Mateo capítulo 25, Mateo 25, Jesús está hablando, y está justo antes de la crucifixión. Y él dice en capítulo 25 de Mateo, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre un trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas y las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, las cabras, va a decir, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas se responderán, Señor, ¿en qué momento te vinimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, le digo la verdad, cuando hicieron algo de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando nosotros estamos ayudando a los demás, cuando nosotros estamos dando ropa a los desnudos, cuando estamos comida alimentación a los que con hambre, dando agua a los que tienen sed, estamos dándole a Dios también. Eso es lo que estaba haciendo a Cornelio. Él estaba dando a los en necesidad, y Dios lo vio. Entonces el ángel dijo a Cornelio que manda a algunos siervos para recoger a un hombre llamado Simón Pedro, que está en otra ciudad, que está en Jope. Les conto, sí, que él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Entonces él lo mandó. El día siguiente, mientras que los mensajeros están acercándose a la ciudad donde estaba Pedro, Pedro subió, ese es versículo 9, Hechos 10, versículo 9. Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor de mediodía y tuvo hambre. Él estaba muy hambriente, estaba esperando la comida, que la comida se prepara, y mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis.
vio los cielos abiertos, algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. Y en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Recuerda que Pedro está con hambre, es bien hambrientado, no va a comer, no sabemos cuánto tiempo, está en la azotea de su casa, está orando y cayó en ese éxtasis, vio esa visión y vio todos esos animales y la voz está diciendo, mata a todos. Pedro, un buen judío, él sabía que no debe comer todos los animales así. Entonces, él dijo, no, Señor. Versículo 14. No, Señor, dijo Pedro. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro y inmundo. Pero la voz habló de nuevo. No llames, eso es importante para nosotros. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Si Dios, sabe, cosas están cambiándose. Antes sí, no debería haber comido esa cosa, pero ahorita Dios está haciendo algo nuevo. Dios dio esa visión a Pedro y está diciendo, mata y coma todo. Entonces, no llamas a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Es muy importante que nosotros recordemos que Dios está cambiando las cosas, que Dios está limpiando las cosas que antes consideraban correctamente o incorrectamente impuro. Durante esa visión se repitió no una vez, no solo una vez, no 2 veces, sino 3 veces se repitió. Y Pedro quedó muy desconcertado, no sabía qué hacer. En ese momento también el Espíritu Santo le dijo a Pedro, hay 3 hombres, 3 mensajeros que están a la puerta de su casa. Levántate, baja, levántate nuevamente, levántate, baja y vete a ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó, habló con los mensajeros y se fue con él a Cornelio en Cesarea. Versículo 24 dice, llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Él comenzó a adorar a Pedro y Pedro se puso un poquito incómodo, muy incómodo. Y Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie. Yo soy un ser humano tal como tú, no soy diferente. Y entonces ellos comenzaron y entraron a la casa. Y Pedro dijo, ustedes saben, en el versículo 28, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles, que personas diferentes, no judíos, o que entre en su casa. Entonces, normalmente no entraría en tu casa, no hablaría con ustedes. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí pronto como me llamaron. Dios me ha enseñado, dijo Pedro, que antes pensábamos que los judíos son los mejores o los únicos que Dios que importaban para Dios, pero ahorita sabemos que todo el mundo es importante para Dios. Entonces todo el mundo necesitamos aceptar a todos y no juzgar a ellos primero. Entonces quedaron allá y hablaban un ratito. Pedro, me imagino, estaba un poquito incómodo porque fue algo nuevo para él estar en la casa de una persona impura, un gentil. Pero él continuó. Versículo 34. Entonces Pedro respondió, después de oír lo que dijo a Cornelio. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que lo teman y hacen lo correcto. Antes fue solo los judíos, pero ahora hay mucho más. Ahora hay todo el mundo, todos están aceptados, no hay favoritos. Dios no prefiere a los judíos y rechaza a los gentiles. Dios no tiene favorito como los judíos que hablan hebreo y no tanto los que hablan griego. Dios acepta a todo, no tiene favoritismo. Hoy en la iglesia necesitamos pensar si nosotros tenemos favoritos.
Si nosotros estamos practicando favoritismo, estamos pensando, necesitamos o queremos a las personas tal como nosotros y no como los demás. Y decimos así, sí, yo sé que en nuestras iglesias decimos que sí, todo el mundo está aceptado, todo pueden venir, pero en práctica estamos así. O estamos pidiendo que todo el mundo viene, pero se convierta en tal como nosotros. El asunto es que Dios no muestra favoritismo. Y si Dios no muestra favoritismo, eso significa que podemos aprender de todo. Lo que pensamos normalmente es que los demás vienen y nosotros enseñamos a ellos. Y no viceversa. Pero Dios, no practicando favoritismo, dice que todo el mundo tiene algo por aprender de todo. Y entonces Pedro comenzaba a enseñarle nuevamente de Jesús, de lo que está diciendo Jesús. Y dice en capítulo 44, que es algo curioso, muy maravilloso cuando estaba predicando. Dice, mientras Pedro aún estaba diciendo esas cosas, hablando de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Algo nuevo. Los judíos que estaban con Pedro estaban pensando, ya, el Espíritu Santo va a venir a los que son judíos, nadie más. Está bien que Pedro está hablando con la gente acerca de Jesús, pero no tan importante porque eso no significa nada. Pero mientras que Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó y la gente comenzaba a hablar en otros idiomas. Fue algo asombroso, fue algo nuevo, algo maravilloso. Y entonces Pedro preguntó, versículo 47, ¿pueden alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después Cornelio le pidió que se quedaron varios días con ellos. Todo el mundo fue bautizado, todo el mundo fue aceptado. Bueno, Pedro se quedaron allá. Se quedó con los otros creyentes de Jerusalén allá y enseñaba, y más personas, me imagino, no dice específicamente, pero me imagino que más personas aceptaron a Jesús, más personas fueron bautizados con agua, tal como con el Espíritu Santo. Pero no todo el mundo estaba jubiloso, no todo el mundo estaba lleno de gozo. La noticia que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles, capítulo 11 dice, y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. ¿Por qué están criticando a Pedro cuando está haciendo el bien? ¿Por qué están criticando a Pedro cuando personas están recibiendo a Jesucristo? ¿Por qué están criticando? Están criticando porque... por esa razón, versículo 3, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. ¡Qué mal! Entraste a la casa. Ellos no están celebrando cuando Dios está haciendo algo nuevo. No están celebrando la cosa que Dios está haciendo. Están quejándose porque las cosas están cambiando. Yo sé que nosotros no estamos así. Ojalá. Necesitamos celebrar la cosa que Dios hace. Si estamos de acuerdo, si entendemos o no, necesitamos celebrar con Dios. Entonces Pedro repitió la historia, contó la historia, los eventos que ocurrió. Y en Hechos capítulo 11, versículo 15 dice, cuando yo comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Esa pregunta. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Cuando yo veo a Dios haciendo algo, ¿quién era yo? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? No soy nadie. Dios puede hacer lo que Dios quiere hacer. Debo permitir que Dios haga lo que Dios quiere hacer. Cuando los demás oyeron esto,
dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Necesitamos, tal como los creyentes en Jerusalén, dejar de oponerse, dejar de criticar, dejar de anhelar que las cosas regresen tal como fueron antes. Necesitamos comenzar a alabar a Dios por lo que Dios está haciendo. Podemos ver, dice los creyentes, que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Bueno, hermanos y hermanas, ya estamos al fin de esa parte de la historia. Necesitamos pensar, si estamos tratando de estorbar a Dios, ¿estamos criticando los cambios de Dios? Como el cuerpo de Cristo, necesitamos buscar la cosa que Dios está haciendo, la ola en que está el Espíritu Santo, y trata de irnos con el Espíritu. Vayamos donde vayamos. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias que tú estás aquí con nosotros. Te damos gracias que tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, de entender tu palabra mejor. Ayúdanos de saber si somos obstáculos para otras personas, si somos tratando de estorbar a ti. Señor, ayúdanos, bendícenos para que nosotros seamos tus manos y pies en esa comunidad y en tu mundo. Gracias, Señor. En tu nombre precioso oramos. Amén. Entonces, gracias, hermanos y hermanas. Nos quedamos hasta el domingo. El culto en español está a la 1 en Trinity United Methodist Church, 901 Veterans Drive, pero en inglés también a las 9:30 en Fairview, 1735 Riverbend Road, y a las 11 en Trinity también en inglés. Entonces, que Dios los bendiga grandemente. Amén.